Muy buenos días, mis estimados estudiantes, mis estimadas mamitas. Dios me los bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Estamos dando inicio pues, a una nueva semana. Continuamos con lo que es el proyecto 6, pero esta semana vamos a entrar a la semana 3 y vamos a ver cuáles son las actividades porque están programadas para el día de hoy, mis queridas mamitas, mis queridos estudiantes. Listo, aquí tenemos pues, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Continuamos con el proyecto 6, entramos a la semana 3 del 25 al 29 de enero, ¿verdad? Para hoy lunes 25 tenemos el tema la riqueza natural del Ecuador, es lo que vamos a trabajar en el tema de esta semana, y para la actividad número 1, Ecuador mega diverso. Aquí tenemos algún texto que nos propone el proyecto o la guía, ¿verdad? En el cual usted se va a detener a leer para entender lo que es el Ecuador mega diverso. Según Santiago Borneo, ¿verdad? En el 2009, nuestro territorio, a pesar de ser pues relativamente pequeño en superficie, alberga 7 de cada 10 especies conocidas de todos los animales y plantas del planeta. Interesante tema, ¿verdad? En el Ecuador habitan una gran variedad de especies de plantas, en este caso las plantas pues representan a lo que es la flora, ¿verdad? Y animales que tienen que ver con la fauna, conocida también como megadiversidad. ¿Por qué megadiversidad? Ya anteriormente pues lo mencionamos, ¿verdad? Porque en nuestro país es un país megadiverso, ¿verdad? Tiene diversidad de especies, ¿verdad? Diversidad de tanto de plantas como de animales, ¿verdad? Conocida también como megadiversidad. Ecuador es uno de los 17 países megadiversos en el mundo. Imagínense, un dato muy importante que tal vez usted no lo sabía, pues ya sabe que nuestro país está dentro de los 17 países megadiversos del mundo entero. ¿Has realizado un paseo en el cual hayas tenido contacto directo con la naturaleza? Bueno, pues usted me contestará allí esa pregunta. Si usted de repente ha realizado pues en algún lugar pues del Ecuador, usted ha realizado pues ha ido de paseo, en el cual usted haya tenido un contacto directo con la naturaleza. Creo que todos lo hemos tenido, ¿verdad? Y luego dice aquí, si así fue, habrás observado diversas plantas y animales. Pues Ecuador tiene una gran variedad de paisajes, ¿verdad? Aquí podemos ver algunos paisajes, ¿verdad? Que tiene, pues, que hay en las distintas lugares, regiones de nuestro país, ¿verdad? Hermosas playas, ¿verdad? ¿A quién no le gusta la playa? A mí me encanta ir a la playa, ¿verdad? Aquí tenemos algunas imágenes de ellas, ¿verdad? Y dice aquí, pues Ecuador tiene una gran variedad de paisajes. Los seres vivos no solo habitan sobre la tierra, sino también en los mares, ríos y lagunas. Por supuesto, en los mares hay seres vivos como las ballenas, ¿verdad? Los delfines, los tiburones, ¿verdad? Entre otras especies que viven allí en el mar, ¿verdad? También dice que hay en ríos, ¿verdad? En ríos también hay varias especies de seres vivos que viven en el río y también en lagunas. Por aquí dice el otro cuadro, la mega diversidad del país es posible gracias a la ubicación, a dónde está ubicado nuestro Ecuador, nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Y las características propias del suelo y del clima. Estos factores pues permiten que cada uno de los paisajes maravillosos de 4 regiones, vamos a aprender en el grupito, estaré preguntando si usted se recuerda cuáles son esas 4 regiones que tiene nuestro país, ¿verdad? Vamos a ver si lo recuerdan. Estos factores permiten que cada uno de los paisajes maravillosos de sus 4 regiones se encuentren una fauna y flora abundante, incluyendo especies endémicas. Muy bien. Ahora para la actividad de hoy, mis queridos niños, dice, en tu cuaderno dibuja un paisaje. Vamos a dibujar un paisaje que represente la megadiversidad del Ecuador. Recuerda que en esa megadiversidad pues debe estar pues las diversas flora y fauna que tiene nuestro país. Usted va a, en ese dibujo va a poder representar esa megadiversidad que tiene nuestro país, ya lo habíamos hablado anteriormente. Luego escribe y contesta. Luego que usted haga ese dibujo que represente la megadiversidad de nuestro país, dice, responde la siguiente pregunta. ¿Debemos proteger la megadiversidad del país? ¿Usted qué cree? ¿Debemos o no debemos proteger la megadiversidad de nuestro Ecuador? Por supuesto que sí, debemos protegerla. Y dice aquí, ¿por qué?
Me vas a poner el sí, pero me vas a decir por qué debemos proteger esta diversidad de nuestro país, esta mega diversidad que tiene nuestro país. ¿Qué pasaría si comenzamos, pues, comienzan a, a matar a los animalitos, ¿verdad? Que hay en las diferentes regiones de nuestro país, ¿verdad? Estarían en peligro de extinción, ¿verdad? Desaparecería esa especie, por eso debemos de cuidar. ¿Qué pasaría si comenzamos a talar árboles, ¿verdad? En los bosques. ¿Qué pasaría si contaminaríamos el mar? ¿Qué pasaría? Aparte de que ya no nos podríamos disfrutar de esas hermosas playas, ¿verdad? Y que también se quedan expuestos los seres vivos que viven en ella, ¿verdad? Hay mucho daño que podemos causar. Por ese motivo debemos protegerla y debemos de cuidarla, ¿verdad? Usted me dará sus motivos y sus razones de por qué debemos cuidar la mega diversidad de nuestro país. ¿Por qué? Dice, indica 3 razones. Usted me va a indicar 3 razones de por qué debemos proteger la mega diversidad en nuestro país. Observa la siguiente imagen, luego comenta sobre lo observado y responde a las siguientes preguntas. Aquí tengo una imagen, ¿verdad? Donde vemos muchos recursos, ¿verdad? En los cuales usted va a observar cada uno de ellos. ¿Qué es lo que usted observa en esa imagen? Y luego usted luego que usted observa la imagen, va a comentar sobre lo que usted observó, va a comentar con su mamá o con sus hermanos, y luego va a responder las siguientes preguntas que tenemos a continuación. Pero primero lo va a observar bien y va a comentar con su familia con respecto a lo observado. De repente usted no dice, mami, esta imagen, ¿a qué representa? ¿Para qué sirve? Y comienza a comentar con la mamá le dirá, ¿verdad? Aquí la madera, ¿por qué cortan? ¿Para qué la cortan la madera? ¿Verdad? De repente su mamá le va a decir, bueno, pues con la madera hacen el papel del cuaderno que tú escribes, de la madera se hacen muebles, se hacen roperos, ¿verdad? Comienzan a comentar con mamá de cada uno de los elementos que usted ha observado allí, ¿verdad? Vemos el agua, ¿verdad? El agua también es un recurso, ¿verdad? Que lo provee la naturaleza. Mami, aquí vemos el gas y el petróleo. ¿Y para qué sirve el gas y el petróleo? Vamos a comentar, mamita, es muy importante que usted converse con su niño para que él pueda ir conociendo, ¿verdad? Aquí tenemos 2 tipos de recursos. Tenemos los recursos que son renovables y los recursos no renovables. Pero más adelante hablaremos de ellos, ¿ya? Una vez que usted haya observado, pues, esta imagen, y se trabaja la rutina de pensamiento, veo, pienso y me pregunto sobre la imagen anteriormente observada. Sobre esta imagen, usted me va a decir qué vio, qué observó en esta imagen, ¿verdad? Luego me va a decir qué piensa con respecto a esa imagen. ¿Qué piensa con todo lo que usted ha hablado? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo que usted piensa? De repente que pienso que las imágenes que he observado pues representan a los varios recursos que tiene la naturaleza, ¿verdad? Y que son muy importantes para nuestro uso, para nuestra necesidad. De repente, ¿verdad? Me pregunto, ¿qué preguntas le surgen observando cada una de estas imágenes? ¿Verdad? De repente usted va a plantearse preguntas allí, de repente con esta imagen, o de repente con la imagen que está acá arriba, o de la madera, a usted le van a surgir preguntas, ¿verdad? Una de esas preguntas yo podría decir, ¿para qué sirve el petróleo, por ejemplo? ¿Verdad? Puede decir, otra pregunta, ¿para qué sirven estas rocas? ¿Qué sacarán de estas rocas? Bueno, alguna pregunta le va a surgir observando estas imágenes y usted me la va a registrar aquí donde dice me pregunto, ¿verdad? Aquí, ¿qué observaste en la imagen? ¿Qué piensas sobre la imagen? ¿Y qué preguntas te surgen de la imagen? ¿Verdad? ¿Cómo lo estamos mencionando acá? Ya, para las actividades del día martes, mis niños, hasta aquí la actividad del día lunes, ahora pasamos a la actividad del día martes, dice los recursos naturales y su clasificación. Los recursos naturales pues son aquellos elementos de la naturaleza que son aprovechados por el ser humano. El ser humano los aprovecha, ¿verdad? Para su uso, ¿verdad? Para cubrir esas necesidades que tenemos, ¿verdad? Todas estas imágenes que yo les proveí aquí, ¿verdad? Tienen que ver con los recursos naturales y que el ser humano pues les da un uso para satisfacer sus necesidades, como lo dice aquí el texto. En algunos casos se utilizan de manera directa, como los alimentos, ¿verdad? Usted va al arbolito, pues, coge el manguito, coge la manzana,
o va a las matitas, coge el tomate, el pimiento, ¿verdad? Estos son de uso directo, ¿verdad? Usted los coge y los prepara y se come el alimento. Hay otros que llevan otros procesos más largos, ¿verdad? Como dice aquí. En otros casos lo hacen a través de procesos para la elaboración de productos, como por ejemplo el petróleo. Para la elaboración de combustible, ¿verdad? Mediante el petróleo sabemos que sacamos la gasolina, ¿verdad? Y el gas. Eso lo realizan con el petróleo y tiene su proceso, no es algo que se utiliza de manera directa, tiene su proceso para poder luego usarlo mediante esa materia prima que luego la convierten en, como ustedes pueden ver en estos ejemplos, el gas y la gasolina, ¿verdad? Luego tenemos, ¿verdad? Dice el agua, que la utilizan también para generar energía eléctrica, entre otros. La madera también para elaborar muebles, como les dije antes, ¿verdad? Elaborar muebles, roperos, ¿verdad? También usan para elaborar el papel, ¿verdad? Estos recursos pues no se lo usan de manera directa, ¿verdad? Tienen su proceso. Luego tenemos los recursos naturales se clasifican en los recursos se clasifican en dos grandes grupos, ¿verdad? Renovables y no renovables. Vamos a leer un poco el texto para saber de qué se tratan estos recursos. Para usted saber, para usted aprender, debe siempre, pues, leer para poderse informar. No pase de largo, ya me lo dijo la licenciada. No, tiene que leer. Los recursos naturales renovables, pues aquí son aquellos elementos de la naturaleza que son utilizados sin provocar su agotamiento. Estos recursos renovables, mis niños, son aquellos, como dice su palabra, se pueden renovar, ¿verdad? Estos recursos se los puede, aunque usted los consuma, aunque usted los utilice, ¿verdad? No se agotan, no se escasean, ellos dicen se renuevan, pues porque se renuevan por sí solos, en un intervalo de tiempo igual o menor al de su consumo. Por ejemplo, tenemos la luz solar, tenemos el aire, el agua, la flora y la fauna, ¿verdad? Ellos se regeneran por sí solos. Es importante mencionar, hay algo muy importante, por ejemplo, en el caso del agua que se regenera y que la podemos utilizar y como se regenera, sí puede servir para nuestras futuras generaciones porque se renueva, pero también hay que cuidarla porque si aunque el agua se regenere, si no la cuidamos, ¿verdad? Muy difícilmente la vamos a poder aprovechar. Dice, tenemos la luz, ya. Es importante mencionar que estos recursos se deben de cuidar, como lo estoy mencionando, ¿verdad? En este caso, el aire, el agua y el suelo. Una vez que se contaminan, es muy difícil su recuperación y provoca consecuencias negativas sobre los seres vivos. Recordemos qué pasaría si no tuviéramos agua, ¿verdad? Hoy en día podemos ver muchos ríos contaminados. La gente no cuida el agua, es muy inconsciente. No se dan cuenta que es un recurso vital para nuestra subsistencia y que debemos de cuidarla, porque aunque es un recurso que se renueva, ¿verdad? Si lo contaminamos, muy difícilmente lo vamos a poder usar, ¿verdad? Lo mismo con el suelo, lo mismo con el aire. Dice, y provoca consecuencias negativas sobre los seres vivos, afectando así la megadiversidad. Si contaminamos el agua, pues no la podemos usar los seres humanos y también las especies que viven en ellos se morirían, ¿verdad? Por eso es muy importante leer. Si se da cuenta que si no hubiésemos detenido a leer en este texto, usted no podía saber que los recursos renovables son aquellos recursos que no se pueden que no se agotan, que no se terminan, ellos mismos se renuevan, ¿verdad? Pero también es muy importante que aunque ellos se renueven, ¿verdad? Usted debe de cuidarlos porque una vez que se contaminan va a ser muy difícil poderlos darle uso, ¿verdad? Entonces es muy importante que usted sepa estos textos, leer estos textos para que usted pueda tener conocimiento de ellos. Para realizar la actividad de hoy martes, mis queridos niños, me dice aquí, escribe en tu cuaderno 3 acciones que realizas en casa para cuidar los recursos naturales. Vámonos y siempre uno de los ejemplos que siempre enfatizamos porque es muy importante y es una de las cosas que la gente menos cuida, el agua. ¿Qué puedes dibujar allí para que tú puedas demostrar que estás cuidando uno de los recursos naturales pues, de aquí del mundo, de aquí de la tierra, ¿verdad? Pues el agua. Cuando nos vamos a lavar la boquita, siempre hay ciertas costumbres de ciertas personas que tienen la llave abierta mientras están cepillando los dientes. Algo muy bueno y muy recomendable sería que usted llene un vasito de agua,
y con ese vasito de agua se lave los dientes sin necesidad de tener abierta la llave, ¿verdad? El grifo, para que el agua se esté desperdiciando. De esa manera usted se dibuja de repente con un vasito de agua cepillándose los dientes, ¿verdad? Y de esta manera estamos demostrando que estamos cuidando pues ese recurso muy valioso y muy importante. De repente también dibujo a su papá dibujándolo, arreglando las tuberías, y de repente hay una tubería que está goteando y estamos desperdiciando ese recurso. Dibujamos a papá pues arreglando pues ese tubo para que no se desperdicie el agua. Si estamos baldeando la casa con un baldecito de agua también para no desperdiciar. Si el papá está lavando el coche, en lugar de utilizar la manguera donde hay mucho desperdicio de agua, puede pues dibujar a su papá lavando su carrito con un baldecito de agua. De esa manera estamos cuidando. Por ejemplo, quemar basura, ¿verdad? También estamos contaminando uno de los recursos naturales como es el aire, ¿verdad? El suelo, entonces no debemos hacerlo. Cuando tiramos botellas de plástica al suelo, la basura, no reciclamos, no botamos las botellas plásticas pues en otra funda que no sea la materia orgánica, ¿verdad? Que es la que deben separar orgánica y basura inorgánica. También es un acto que nos da, un dibujo que nos está representando que estamos cuidando pues uno de estos recursos naturales del que Dios nos ha proveído, ¿verdad? Luego dice aquí, ¿dónde nos quedamos? A ver, ya escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Para qué se utilizan los recursos naturales renovables? ¿Sabe usted para qué se utilizan los recursos naturales renovables? Usted me va a poner su respuesta allí mencionándome para qué se utilizan los recursos renovables. Los recursos renovables, mis niños, ¿verdad? Son el agua, porque ya lo mencionamos en antes, el agua, el suelo, las plantas, el aire, son recursos naturales renovables, entre otros, ¿verdad? Escribe 3 ejemplos, ¿verdad? Ya, ¿para qué les sirven estos recursos? Una vez que yo le mencioné cuáles son los recursos renovables, usted me va a decir, ¿para qué les sirven esos recursos? Ahora, otra, ¿por qué crees que el petróleo no se encuentra dentro de los recursos naturales renovables? El petróleo no está dentro de los recursos renovables porque no es un recurso que se renueva. Una vez que pues comiencen a usar algún pozo petrolero, ¿verdad? Una vez que ya se consuma todo ese pozo petrolífero, ¿verdad? Ya se escasea, ya no se renueva nuevamente, ¿verdad? Tienen que ir a otro lugar donde hay otro pozo petrolero y puedan pues extraer de ese pozo pues el petróleo que hay allí, ¿verdad? No se regenera, por eso no se renueva, por eso no está dentro de los grupos de los recursos renovables. Dice, la tabla nos informa sobre la cantidad de algunas especies de la diversidad de la fauna del Ecuador que están protegidas en las zonas más extensas de la costa ecuatoriana, como por ejemplo el Parque Nacional Machalí. Aquí en esta fuente se investigó pues estos datos. Aquí tenemos, ¿verdad? Especies de faunas que existen en el Parque Nacional Machalilla. Hay 81 mamíferos, hay 270 especies de aves y 143 peces. Es el dato informativo que nos proporciona esta tabla, ¿verdad? En la siguiente actividad me dice, escribe la tabla en tu cuaderno. Usted va a desarrollar, va a escribir esta tabla, la va a dibujar esta tabla en su cuaderno, ordenando los números de menor al mayor y luego representa las cantidades en el cuadro siguiente. Aquí tenemos un ejemplo que nos da como guía. Tenemos entre mamíferos, tenemos 81, ¿verdad? Ese me pide que ordene de menor a mayor. La cantidad menor aquí es 81. Y la sigo registrando como me indica la tabla. ¿Cómo se lee esta cifra? 81. Listo. Como estamos hablando pues de una decena, ¿verdad? Tenemos el 8 en decena que representa el 80 y el 1 que representa la unidad. Vamos a descomponer. ¿Cómo descomponemos el número 81? Tenemos 80 más 1, que da 81. Y luego lo representamos en el ábaco, ¿verdad? Tenemos 80. Vamos a representar en decena, sería el 8, ¿verdad? 8 bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Listo, 8 en el cuadrito de decena y 1 que es la unidad de 81, ¿verdad? Luego usted va a poner así mismo, ¿cuál sigue? ¿El 143 o el 270? ¿Verdad que es de menor a mayor? Y lo va a realizar de la misma manera como me lo direcciona el ejemplo. Luego tenemos para este día martes mismo, mi niño, una actividad adicional donde vamos a aprender lo que es un mentefacto. Vamos a ver qué es un mentefacto. Este de mentefacto es una herramienta gráfica que tiene como finalidad, mis niños, resumir temas específicos. Mediante este organizador gráfico, usted puede exponer un tema específico. Este mentefacto sirve para poder organizar u ordenar sus ideas. Ya, ¿cómo vamos a desarrollar un mentefacto? En el mentefacto tenemos en la parte central lo que es el concepto, vamos a ubicar lo que es el concepto. En la parte superior, que se llama supraordinado o supraordenada, ¿verdad? Vamos a escribir la clase que debe contener ese concepto. ¿Qué clase contiene ese concepto? En la parte derecha, pues, del cuadro, vamos a escribir lo que no corresponde a este grupo o a esta clase o a este concepto, lo que no corresponde, lo que no pertenece a la clase de este concepto. Por eso tenemos el igual de no pertenece. En la parte izquierda, y se llama pues excluir, en esta parte se excluye, ¿verdad? Lo que no pertenece a este concepto. En la parte izquierda tenemos la isoordenar, que ahí vamos a poner las características del tema, ¿verdad? En este caso no tenemos un tema aquí todavía expuesto, vamos a poner las características de ese concepto. En la parte infraordinar o infraordenada, ¿verdad? Vamos a poner la clasificación del tema, la clasificación del concepto o las clases de conceptos que tiene ese tema. Para ello, pues también ahí les dejo un link pues, para que usted pueda observar acerca del tema que usted que yo les estoy explicando pues en este ejemplo. Si usted no entendió pues la explicación de acá, vamos a guiarnos con un ejemplo. Siempre es más fácil comprender mediante ejemplos. Aquí yo voy a hacer un mentefacto con respecto al tema que estamos tratando, que son los recursos renovables, ¿verdad? Acerca de estos dos recursos que aprendimos el día de hoy, ¿verdad? Vamos a trabajar, voy a hablar de este tema. Si me toca exponer este tema, en ella voy a poner datos importantes para que me pueda recordar el tema, ¿verdad? En este caso ponemos el concepto, el título, el tema que se va a tratar, en este caso recursos renovables. Recordemos que iba en la parte superior o supraordenada, ¿verdad? Supraordenada. Ahí va una clase que represente a este concepto, que se relacione a este concepto. Por ejemplo, yo pongo recursos renovables, son bienes y servicios de la naturaleza, ¿verdad? Tiene relación a lo que es un recurso renovable, son bienes y servicios de la naturaleza. En la parte izquierda dijimos que iban las características. ¿Cuáles son las características de los recursos renovables? Una, que no se agotan y se reponen de forma natural. Aquí he puesto dos características, no se agotan y se reponen de forma natural, ¿verdad? Este grupo al que no pertenece al concepto, a la clase que no pertenece a este concepto. Bueno, los petróleos no corresponden a los recursos renovables. Recuerde que los recursos renovables es el agua, el suelo, las plantas, el aire, ¿verdad? El petróleo no corresponde o no pertenece a los recursos renovables. Por eso pongo petróleo, gas natural, carbón y minerales. Ellos no corresponden a este grupo, ¿verdad? Luego en la parte infraordinar tenemos lo que eran las clases, la clasificación del concepto, ¿verdad? En este caso, la clasificación de los recursos renovables son el sol, el agua y el suelo. Aquí les damos un ejemplo claro para que usted pueda desarrollar, pues, aquí abajo la actividad que le pide, ¿verdad? Realice el siguiente mentefacto sobre los recursos no renovables. Mire, yo aquí le hice el ejemplo con los recursos renovables, usted hará con los recursos no renovables. Si usted, para una ayuda muy importante que le puedo dar en este caso, usted puede investigar sobre los recursos no renovables para luego realizar su mentefacto y se puede guiar con la ayuda que yo le he dado en la parte de aquí arriba. Acá va lo que no pertenece a este grupo, en este caso al grupo de los no renovables. Acá tenemos una clase que corresponde a este concepto. En la parte izquierda vamos a poner lo que son las características y en la parte infraordinar, ¿verdad? En la parte inferior
va lo que son las clasificaciones o las clases de este concepto. Hasta ahí, mis niños, vamos a terminamos con las actividades del día lunes y del día martes. Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Una vez que usted termine las actividades, no duden en hacérmelas llegar para poder corregir si en caso hubiera que corregir, ¿verdad? O para revisar y ver cómo lleva su proceso.